Cristiano. Muy buenos días, Rogelio. Bienvenido ahora por la Super 7. Buenos días a todo el equipo de Ahora en la Super 7 y a toda la audiencia que nos sintoniza a través de la radio y los medios digitales y la televisión. Rogelio, qué bueno que está con nosotros hoy porque el problema de la Cámara de Cuentas cayó en stand-by. Primero ustedes hicieron una investigación de varias semanas, rindieron un informe, pero parece que la Cámara de Diputados no ha tenido la capacidad de conocer el asunto porque y al parecer también está jugando al tiempo porque han pasado los meses y eso duerme, el sueño eterno. Parece que la Cámara de Cuentas solo necesitaba que el tema se parara, que no se hablara de eso como para resolver su problema, aunque sabemos que las diferencias son muy profundas y se puso de manifiesto tanto en las investigaciones que ustedes hicieron, los audios que escucharon, en los videos que vieron, en las entrevistas que hicieron. Me gustaría saber qué ha pasado que la Cámara de Cuentas no ha podido conocer el informe de ustedes o si fue que tomaron una decisión administrativa de no trabajar con eso, dejarlo que el tiempo se encargue. Bueno, luego de una investigación que hizo una comisión especial compuesta por diputados de todos los bloques políticos, se llegó a una conclusión de determinar algunas faltas graves en los miembros de la Cámara de Cuentas. Eso fue contenido en un informe. Pero la realidad es la siguiente: para aprobar ese informe se necesita una mayoría muy especial de 127 legisladores y lo que implica un consenso de toda la fuerza política, lo cual no se logró. Partidos políticos tomaron una posición contraria a la investigación antes de la investigación y ya tuvieron que mantenerse, ¿verdad? Con eso entendemos que no hay condiciones para conocer el informe porque no existe la mayoría para su aprobación y el liderazgo del Congreso ha decidido por el momento dejarlo en stand-by, vamos a decirlo así. ¿Y a ustedes no les preocupa porque si hay una institución que tiene la responsabilidad de fiscalizar es el Congreso Nacional? También lo tiene la Cámara de Cuentas, pero ustedes son los responsables directos de fiscalizar a la propia Cámara de Cuentas. De hecho, conocen los informes que ellos preparan de la ejecución presupuestaria, que no pueden ni siquiera conocerlo. ¿Ustedes no les preocupa esa situación? Bueno, el Congreso, y en el caso de la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas sigue su labor de fiscalización de la Cámara de Cuentas y estamos en estos momentos analizando los informes que hace cada año y ahí vamos a responder con los hallazgos sobre el informe, algunas faltas, no faltas, vamos a decir, el contenido del informe no iba con la ley, había algunas cosas como por ejemplo la ley mandaba que todas las auditorías hechas tienen que ser parte íntegra del informe, lo cual no pasaba, y una serie de aspectos que la Cámara de Cuentas debe llevar a la regularidad. También vemos cómo la investigación ha dado sus frutos porque uno de los aspectos que la comisión verificó fue que el presupuesto de la Cámara de Cuentas se hacía de una forma contraria a la ley. La ley de Cámara de Cuentas, la ley 1004, mandaba que el presupuesto de la Cámara de Cuentas se hiciera con una comisión especial integrada por diputados, senadores, parte del Poder Ejecutivo y la misma Cámara de Cuentas, lo cual no se había hecho. Ahora vemos cómo la Cámara de Cuentas envió al Senado de la República una comunicación y a la Cámara de Diputados solicitando la conformación de esa comisión. Pero ya usted como legislador, o sea, usted no es el cuerpo, usted es ¿verdad? Un voto, pero usted como legislador, ¿qué piensa? Que ya debemos quedarnos con esa Cámara de Cuentas hasta que terminar, lo que le falta es un año y algo. Ya terminar con ella, que ya no se puede hacer nada. Si los legisladores en su mayoría decidieron no conocer el informe, sin duda que no se pueden ya ninguna amonestación de la que correspondería de haberse conocido, ya eso no pasó y no va a pasar. Pero usted como legislador de manera particular, ya entiende que debemos quedarnos tranquilos con esa Cámara de Cuentas. Si nos fijamos en las últimas semanas, no hay informaciones ni primeras planas, excepto la que ha salido en el día de hoy de archivar el caso de acoso laboral del presidente de la institución, del señor Janel Ramírez. Entonces ya usted entiende que nos debemos quedar ya, dejar que pase el tiempo con todo lo que se provocó, no desde fuera, sino desde de la propia institución, quedarnos tranquilos hasta la elección de una próxima Cámara de Cuentas.
La Cámara de Cuentas necesita cambios urgentes y quedó claro con la investigación que se hizo, que hizo la Cámara de Diputados, y quedó claro con los conflictos públicos que ellos mismos tuvieron, donde se acusaron y contraacusaron. Entendemos que debe haber un cambio urgente y nosotros como legisladores estamos pendientes de la situación que ocurra. Este proceso ahora, vamos a decir, el juego se trancó, pero el Congreso sigue vigilante a la situación y entendemos, por lo que hemos visto desde fuera, que se han tomado algunas medidas internas, por ejemplo, aprobaron una resolución haciendo públicas ya todas las actas y audios. Eso también está contenido en la nueva ley que en los próximas horas va a ser ya promulgada, que fue aprobada por ambas cámaras. Todas las audios y actas van a ser públicos, y ellos tomaron esa decisión previo allá a la aplicación de la ley. Vemos como ya están también consultando al Congreso sobre su presupuesto, y hemos visto, ¿verdad?, como todos, que han bajado un poco la confrontación pública que tenían previamente, pero el Congreso sigue vigilante y la Cámara de Cuentas a lo interno, en nuestra opinión, debe cambiar de forma radical, y que el Congreso trabajó también en otra parte paralelamente con la aprobación de una ley que va a ayudar a mejorar el funcionamiento de la misma, y va a aclarar los procesos y los roles de los miembros de la Cámara de Cuentas. Diputado, una cosa es la responsabilidad que pueda tener el Pleno de la Cámara de Cuentas y otra cosa es la responsabilidad de esa comisión designada para esa investigación. Esa comisión rindió un informe que se hizo público, lo hemos visto todos. Entonces, una cosa es que cuando se someta no tenga el voto, y otra cosa es que no se haya sometido, porque ahora estamos dentro del imaginario de pensar que no hay mayoría, que no se aprobaría, pero nunca se ha sometido. La ciudadanía debería de saber quiénes son los que votan en contra de algo como eso. No es una responsabilidad de ustedes como comisión, que dedicaron horas, que citaron gente, que interrogaron gente, que se sentaron a hacer un trabajo serio y determinaron algo, al menos someterlo. Y que quede en evidencia quiénes serían los que no lo apoyan, pero sométanlo. Bueno, nosotros como Porque comisión... a mí me parece un juego de palabras eso. No, nosotros como comisión, y coincidimos con usted, nosotros como comisión ya cesamos al momento de entregar y rendir el informe. Las comisiones especiales tienen como vigencia el término de mandato. Le corresponde al presidente de ya la Cámara. Ya salió de nuestras manos el control de... ¿Y quién tiene que someter ese informe? Presidente. Bueno, quien pone los temas de agenda y quien decide la votación, los temas de agenda la pone la comisión coordinadora, y quien lleva los trabajos de eso es el liderazgo del Congreso, que lo encabeza el presidente de la Cámara. ¿Y no puede ningún diputado solicitarle al presidente que lo ponga en agenda? Es que bueno, el tema está en agenda. Es que la solicitud, la emisión del propio informe. No, porque ahora mismo a mí no me vengan con retórica de que no se ha logrado mayoría si nunca se ha pasado a voto. Y si el que puede mandar votos es el presidente y no manda, bueno. Hay una línea. El cuento es otro. Hay una línea para no bueno, la decisión que se ha tomado es como se entiende que no hay una mayoría, y que ya partidos políticos como el PLD hay una línea sin una línea y la Fuerza del Pueblo han manifestado públicamente que van a votar contrario al proceso. Pero vamos a dejar que voten para que queden en evidencia. No se ha sometido a votación, entendiendo eso, que no va a ser fructífera la votación. Porque para mí yo podría pensar que la mayoría y la mayoría no son esos dos partidos. Pero usted quiere un juicio político. Nosotros hicimos un trabajo y determinamos faltas graves que deben llevar a una investigación, que el Congreso actúe y que ellos en su momento, si se logre, tengan la oportunidad de defenderse, pero los hechos encontrados por la comisión fueron faltas graves, incluso ya en la nueva ley están tipificadas como tal. Diputado, hay un tema, para no irnos de ahí, discúlpame, Marien, que mencionaba Joana, que es una novedad del día de hoy. Y es una decisión de la jueza especial de la Suprema Corte de Justicia, que reafirma un archivo que habían dado 2 procuradores generales a favor del señor Janel. A mí me llamó bastante la atención de que, si bien es cierto que la juez dice no hay méritos para un proceso penal, no obstante, su conducta es moralmente reprochable. Cuando vamos a la ley 4801, la ley de función pública, artículo 84, numeral 4, se señala que una causa de sustitución de un funcionario es una conducta moralmente reprochable dentro de sus funciones. No puede eso animar a que se reactive la Cámara Permanente de la Cámara de Diputados. Es un proceso, la comisión... O ya una juez dijo que era moralmente reprochable. La comisión, en el momento de la investigación, ya, como le dije, la comisión cesó el momento de entregar el informe, se decidió no
chocar con otro proceso judicial en Claro, otro poder. pero ya cerró. Sí, pero ya la comisión Y también ya lo cerró. pero lo mandaron para el banco de ustedes. Dijeron, esto no es mío, penal no es, pero es moralmente reprochable. Y eso cae en la ley de función pública. Esto no pudiera activar que esa comisión se reactivara. Bueno, cualquier diputado puede iniciar otro proceso, pero entendemos que ya hay un proceso avanzado donde Pero los miembros de la Cámara de Cuentas han sido imputados de algún tipo de falta y entendemos que ya el proceso está para votarse, pero como dijimos anteriormente, es difícil su Pero votación. por eso que le dice Wendy, fue que yo le pregunté si ustedes no iban a jugar su rol de fiscalizar la Cámara de Cuentas, porque ustedes son los que la nombran, ustedes son los que la investigan, y ustedes como Congreso son los que los juzgan a través de un juicio político, después de un proceso de investigación. En la parte penal está demostrado, porque así lo decidió una jueza de la Suprema, que no hay persecución. Ahora, esa misma jueza estableció que moralmente sí hay violaciones. Ustedes mismos establecieron en la investigación en la comisión, yo sé que usted ha dicho que eso ya no depende de usted, ustedes mismos establecieron en la comisión que hay violaciones, hay faltas que ameritan el juicio político, pero evidentemente aparecerá una línea de que eso se archive. Entonces, usted como legislador, yo sé que ya no podrá sacar eso de la comisión porque ya cumplió con su papel y podrá poner una agenda porque usted representa a la Cámara de Diputados, pero usted como legislador, ¿qué entiende en función de la responsabilidad de fiscalización que tienen ustedes como diputados, como senadores? Entonces, ¿usted qué entiende que se debe hacer ahora en materia de la responsabilidad que tienen de fiscalizar, sabiendo que hay violaciones, sabiendo que aunque en lo penal la justicia decidió no perseguirlo porque no hay elementos suficientes como para condenarlo penalmente, pero sí violaciones morales que la propia juez Wendy leyó temprano o comentó temprano en Hoy Mismo, que establecen que hay elementos legales establecidos en una ley que establecen que eso es suficiente como para que el funcionario sea despedido hasta o que renuncie del cargo. Bueno, el Congreso debe actuar de forma cercana y nosotros como comisión estamos, comisión permanente, que es otra comisión, la que se encarga de fiscalizar el día a día de la Cámara de Cuentas, estamos muy pendientes a las situaciones que tiene la Cámara de Cuentas y el Congreso tiene que estar vigilante en todo lo que pasa en la Cámara de Cuentas, sabiendo los conflictos que existen y han existido. Y como dije anteriormente, en la Cámara de Cuentas, para su buen funcionamiento, se necesita un cambio radical, diputado, a lo interno. Rogelio. Diputado, usted no se siente en la conciencia suya, ustedes los diputados, tanto los de oficialistas como la oposición, usted no se siente en la conciencia suya que usted es un cómplice del desbarajuste que hay institucional, que el organismo que está para supervisar las instituciones del Estado están desbandadas. Usted no, en la conciencia suya, usted no sabe que es una politiquería que hay, tanto lo de adentro como lo de afuera. Con esa Cámara, usted, la conciencia suya, usted no se da cuenta del barajuste que hay institucionalmente hablando en el país. Un país pobre, en vía de desarrollo, que se habla mucho de la seguridad jurídica. Usted no le da en la conciencia suya, somos cómplices todos. Porque lo de aquí nosotros estamos para que no lo quiten y los otros para que lo quiten. Usted en la conciencia suya, ¿qué usted me dice de esa desbandada institucional que hay en el país? El Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, tiene su responsabilidad en los conflictos que existen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Cuentas. Tiene su cuota de responsabilidad. ¿Usted cree que la población no está observando lo de adentro o lo de afuera? ¿Lo está observando? Es parte del proceso de elección. Esa jugarreta, escúcheme, diputado, esa jugarreta que yo quiero y el otro no quiere, el pueblo lo está observando, sí. No son tontos. No, entendemos que sí, el Congreso tiene parte de la responsabilidad en la situación actual y muchas veces interviene lo que es la parte política, pero nosotros lo que tenemos que ahora es actuar en lo que cabe y con las diferencias políticas que existen en un órgano como el Congreso, donde no se puede hacer lo que cualquiera quiera, sino que existen procesos, mayorías especiales, ¿verdad? Pero el Congreso no puede exculparse de su responsabilidad en lo que pasa en la Cámara de Cuentas. Rogelio, pero incluso instituciones, organizaciones como Participación Ciudadana, que son movimientos, entiendo yo, no partidistas, ahí se ve también que la gente tiene sus intereses, porque eso es una ilusión, que la gente no tenga intereses, y esta Cámara de Cuentas lo ha demostrado.
O sea, al final del día no se ponen de acuerdo por los intereses que hay, como dice Mayovanet. Mi pregunta es, usted dijo que es una irresponsabilidad por parte de Participación Ciudadana y otras instituciones no apoyar el juicio político. Si no se ponen de acuerdo ni siquiera los movimientos que no son partidistas, ¿cuál sería la solución al final? Porque todo esto se traduce precisamente a un caos, a un descontrol, a una no fiscalización, y de nuevo desembocamos en que todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay un régimen de consecuencias. Sí. En su momento nosotros calificamos de irresponsable a la posición de Participación Ciudadana, porque antes de la investigación habían tomado una posición, entonces habían tomado una posición de lo que se desconocía, incluso la comisión desconocía, y ya ellos tenían una posición. Entendemos que todas las instituciones, nosotros no creemos en el que exista lo apolítico en ninguna parte, y tomaron su posición. Habrá que ver por qué la tomaron. Lo que explicaban públicamente era que aunque existían inconvenientes a lo interno de la Cámara de Cuentas, estamos en un mal momento político por el proceso electoral que viene, pero no entendimos realmente la posición de Participación Ciudadana y otras instituciones. Bueno, vamos a ir al tema político, ¿verdad? Sí, antes, Sí. ya para concluir la parte de la Cámara de Cuentas, 2 preguntas para entender un asunto. Esta semana leí una información que dice que no se ha podido conocer el informe de gestión presupuestaria del 20, 21 y 22, que tiene 3 años de retraso. ¿Usted tiene ese informe en la Cámara de Diputados y es la Cámara de Diputados la que no ha podido conocerlo? ¿O lo tiene todavía la Cámara de Cuentas? No, ya la Cámara de Cuentas los depositó en ambas cámaras. Existe, vamos a decir, un vacío procedimental. Pero los 3 años juntos los depositó. No, en cada año. En cada año. Entonces, existe un vacío procedimental porque ellos depositan en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, el Senado tiene un procedimiento muy diferente a lo que hace la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo evalúa y los rinde un informe. El Senado lo manda a las comisiones y no lo aprueba. Entonces, eso va a quedar claro en la Ley de Fiscalización y Control del Congreso. Pero en la investigación que se hizo, se analizaron esos informes y se determinaron que algunos aspectos del informe no iban con lo que mandaba la ley. Y le puse un ejemplo. Por ejemplo, no tenían anexas todas las auditorías hechas en el año. Y eso, bajo ese esquema, la comisión permanente está ya a punto de decidir sobre esos informes. Ok, entonces mi pregunta es la siguiente. Espérate, sí, Mari, dame un segundito. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que con 3 años de retraso se está fiscalizando realmente, se está cumpliendo con la función de fiscalizar? Porque si ustedes descubrieran que hace 3 años hubo una debilidad en una institución X, o que no se aprobó, no se ejecutó bien el presupuesto de una institución X, ¿cómo ustedes creen que se podrá sancionar a esa persona? ¿Cómo ustedes creen que se puede corregir ese problema? 3 años después. ¿Ustedes creen que están fiscalizando y si creen que realmente existe la posibilidad de que esto se pueda agilizar? Porque yo particularmente entiendo que ahí hay una debilidad que hay que buscar algún tipo de salida. Bueno, quien hace, vamos a decir, la auditoría del presupuesto sería la Cámara de Cuentas, y lo que llega al Congreso es un informe sobre eso. En ese informe se identifican las faltas o lo que encontró la Cámara de Cuentas. En esos informes, en ninguno hay ningún tipo de acusación sino es algo más un reporte, una comparación de datos, y no es realmente lo que manda el espíritu de la ley y la Constitución. Y también hay un vacío en los procedimientos internos, porque, por ejemplo, el mismo informe del Senado tiene un trato totalmente diferente que la Cámara de Diputados. Estamos trabajando en la Ley de Fiscalización y Control del Congreso, pero sí determinamos que aspectos de procedimiento y exigencias que establece la ley que debe tener ese informe, aparte de ese análisis, no lo contiene. Es decir, que el retraso no importa porque no es asunto procedimental. O sea, no hay un contenido que pueda, por ejemplo, determinar un fallo grave ¿Y si lo hubiera?
Sí, no, si lo hubiera, o sea, la Cámara de Cuentas también tiene esa responsabilidad y debe actuar contra, incluso es un mandato de la ley, contra el PETCA y en las acciones cuando son administrativas también al superior administrativo sobre cualquier irregularidad que se encuentre. Es su responsabilidad. Una última pregunta en relación a eso específicamente. ¿Usted está decepcionado siendo el presidente de esa comisión? Porque, ¿cuáles son los resultados al final? Bueno, en cuanto a la Cámara de Cuentas, entendemos que no llenó las expectativas que tenía ni la sociedad ni el Congreso, y nuestras esperanzas es que en el tiempo restante se hagan cambios internos que puedan encarrilar a ese importante órgano de fiscalización hacia lo que quiere la sociedad, la ciudadanía y lo que aspiramos todos. Ya la Cámara de Cuentas ha tenido bastantes conflictos a lo largo de su historia y ya es momento de que empiece a cumplir su rol. Y no podemos negar la decepción que tenemos con la actual. Vamos al tema político, diputado, porque lo hemos tenido, ¿no?, con el tema de la Cámara de Cuentas. Usted hizo, ¿no?, como presidente de la comisión, como coordinador de la comisión, o sea, pero hizo lo que le correspondía. Sí. Pero sin duda que todos sabemos que es un aspecto político. El liderazgo político no estaba interesado, por lo que tienen la mayoría en la Cámara, porque se conociera el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Ya todos sabemos eso. Entonces, ¿cuál es su situación en su municipio? Usted es diputado por el municipio por La Vega, ¿verdad? ¿Cuál es su circunscripción? Nosotros representamos la circunscripción número 2 de La Vega, que la componen los municipios de Constanza, Jarabacoa, los distritos municipales de La Sabina, Tireo, Manabao y Buenavista. Y actualmente estamos buscando, ¿verdad?, un tercer periodo como diputado en esa circunscripción. El escenario es muy positivo. La coalición de partidos por la cual hemos sido electos en 2 ocasiones está bien posicionada en nuestra circunscripción y estamos trabajando para el progreso, ¿verdad?, de Constanza, Jarabacoa. Entonces está reservada su candidatura, van a hacer encuesta. ¿Cuál es el método de elección de los candidatos? Bueno, en nuestro caso, como somos aliados, estamos reservados. ¿Usted es aliado con qué partido? Con el Partido Revolucionario Moderno. Hemos sido dos veces electos, en el 2016 y 2020, en una coalición donde está el Partido Reformista, el Partido Revolucionario Moderno y otros partidos políticos que nos han dado la victoria tanto en lo municipal como en lo congresual en esas dos elecciones. ¿Cómo ha sido su eficiencia legislativa? O sea, los proyectos que usted ha presentado, ¿cómo ha representado a su comunidad? O sea, ¿se sienten ellos representados en usted? Bueno, a través de resoluciones hemos aprobado la gran mayoría de las obras que necesita nuestra circunscripción, las carreteras, las reparaciones de la vía de acceso, los acueductos que incluso ya se han iniciado en Jarabacoa, en el caso de Jarabacoa. En el caso de Constanza está en proyecto ya en Coravega. Algunas carreteras que ya se han iniciado, como la ampliación de la Federico Basilis, la principal vía de acceso de La Vega Jarabacoa. El distrito judicial, que tenía ya cerca de 12, 15 años aprobado y no se había podido iniciar, y gracias a Dios y a en Jarabacoa se ha iniciado el distrito. En Constanza ya está en funcionamiento. Sí, hace mucho. Gracias a la Suprema, EGID y el gobierno central, ya estaba bastante avanzado lo que sería el Palacio de Justicia de Jarabacoa. Y legislativamente tenemos una iniciativa que no queremos pasar por alto, que es la elevación del distrito municipal de Tireo a municipio, que ya fue aprobado en primera lectura la semana pasada en la Cámara de Diputados, y que va a traer desarrollo a Tireo. No es creando una nueva geodemarcación, sino elevando una que ya cumple con los requisitos establecidos en la ley y que tiene su propia identidad. Es un distrito actualmente muy próspero, agrícola, territorialmente. ¿Fue iniciativa suya eso? Eso viene trabajándose por un comité gestor de Tireo. O sea, ellos fueron quienes elaboraron el proyecto y nosotros como legislador lo presentamos en el pasado periodo junto a Antonia, que era nuestra colega en ese momento, y ahora nosotros lo presentamos y gracias a Dios ha sido acogido por diputado, la mayoría de diputados. Su diputación está reservada, pero ¿usted cree que está reservada con la alianza que viene por ahí?
No, está reservada en una alianza con el Partido Revolucionario ¿Y con la alianza Moderno. de la oposición usted cree que está reservada? No, nosotros estamos claros que vamos a trabajar por 4 años más del presidente Luis Abinader y mantener pero lo que le quiero Pero decir, ya es segura, lo la que le alianza del quiero Partido decir es que- Reformista es oficial con el PRM. La alianza está bastante avanzada, ya entendemos que en los próximos días ya va a ser firmada. El Partido Reformista Social Cristiano solo ha mantenido conversación de alianza con el Partido Revolucionario Moderno y vamos a decir que en porcentaje está cerca del Lo que le- 98% lo que le quiero aprobado. decir, Y si, diputado, y si es- pasaría, discúlpame, Mayo, y si no se diera la alianza, por cualquier casualidad de la vida, de repente el Partido Reformista no se alía con el PRM, ¿cuál sería la posición suya? Nosotros entendemos que el Partido Reformista Social Cristiano va a hacer una alianza con el Partido Revolucionario Moderno, como la hizo en nuestra circunscripción y nuestra provincia en el 2020, en el 2016, y que vamos a retener las plazas que juntos hemos ganado en la provincia de La Vega y en los municipios de Constanza y Jarabacoa. Estamos seguros que esa va a ser la realidad vuelvo a política hacer la pregunta. en nuestra circunscripción. Lo que quiero decirle es que si con la alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo, ¿usted cree que está garantizada su diputación? Bueno, en la provincia de La Vega no hay alianza en nivel de senadurías y no hay alianza en nivel congresual de lo que es la alianza de partidos de oposición. No, cada uno ya lleva sus candidatos. En el caso de senador es Euclides Sánchez por la Fuerza del Pueblo, Johnny Motors por el PLD y en el caso de diputados también ya están conformadas sus boletas a diputado, donde cada Dice uno Euclides lleva... aquí que tiene 60 y pico allá. ¿Perdón? Euclides Sánchez dice que tiene 60 y pico. Como Bueno, senador. en la última encuesta que nosotros vimos, el Centro Económico de Cibao, los números hablan lo contrario, donde es duplicado por el actual senador de La Vega. Mire, en su circunscripción nacen varios ríos importantes, ya que del norte, el Camú, para citar por lo menos 2 ríos importantes. Y esta semana decía el señor Euclides Sánchez, que es candidato o precandidato a senador a Fuerza del Pueblo por La Vega, decía que el Camú está prácticamente seco, pero pese a eso se necesita hacer una presa en la zona de la Cuenca Alta, y que esa situación de la merma de las aguas del Camú se da por el conuquismo, la ganadería y el abuso del ser humano en la zona montañosa de ahí de Constanza, Jarabacoa. Usted que vive en Jarabacoa, ¿cuál es la situación realmente del medio ambiente allá? ¿Realmente las cuencas altas de esos ríos están desforestadas? ¿Qué se necesita hacer para preservar esas aguas y también para impulsar sobre todo el ecoturismo en la zona de Jarabacoa, que es uno de los principales fuertes de la economía de Jarabacoa? Jarabacoa y Constanza todavía mantienen, vamos a decir, un privilegio natural en cuanto a su clima y su medio ambiente. Y eso ha sido atractivo para todos los dominicanos que por lo general los fines de semana nos visitan. Pero es cierto que ha habido una merma en cuanto al caudal y nuestros ríos, y eso se debe, entendemos que en gran medida a la falta de supervisión de las autoridades ambientales en ese sentido, que ha sido, vamos a decir, histórico, y entendemos que hay que tomar medidas preservando las cuencas de los ríos, la extracción de materiales que pasa mucho clandestina en nuestra zona, y a veces una falta de supervisión en los planes de manejo, también en las áreas protegidas y zonas de amortización. Una última pregunta en relación a lo que decía mi compañero José María Rogelio. Yo leí un artículo que hablaba, hace mucho, que hablaba sobre, hacía una comparación de la fiebre del oro en Estados Unidos, hacía una comparación con Jarabacoa por la fiebre de las cabañas en las montañas, en los pinos. En ese sentido, eso se sigue desarrollando, o sea, toda esa parte de bienes raíces, pero tal vez de forma indiscriminada. Es lo que he podido percibir por los medios de comunicación. Esta ley de ordenanza territorial
Y a propósito de ese siniestro en San Cristóbal, que naturalmente estamos hablando de dos escenarios totalmente distintos, San Cristóbal, Jarabacoa, pero eso se está cumpliendo, o sea, se está haciendo de una manera que se pueda prever cualquier evento, porque Jarabacoa es montaña. Bueno, desde la alcaldía se está trabajando en un nuevo plan de ordenamiento territorial debido a que por la pandemia Jarabacoa tuvo un crecimiento inmobiliario, Sí, un boom inmobiliario. sí. Cuando todo se cerró, los dominicanos empezaron a ver hacia adentro y uno de los principales destinos fue Jarabacoa, y eso llevó mucha inversión inmobiliaria y por la gran rapidez, vamos a decir así, también hubo mucho descontrol en algunos proyectos y afectó, vamos a decir, tanto las vías de acceso, el turismo, el medio ambiente, y desde la alcaldía se está trabajando para llevar a la normalidad, vamos a decir así, actualizando su plan de ordenamiento territorial, estableciendo densidades, nuevas densidades pendientes y una serie de normas que van a buscar proteger el destino Jarabacoa. También en Constanza estamos trabajando para mejorar su ordenamiento, y una resolución también que tiene el Ministerio de Medio Ambiente que también limita un poco su crecimiento. Y entendemos que se está trabajando en ese sentido porque hay que proteger el destino, hay que proteger la marca, y a veces estos crecimientos no planificados y también un poco un boom como fue el caso de la pandemia, también son difíciles de prever para cualquier autoridad, y más en los ayuntamientos que tienen pocos recursos a su disposición en ese sentido. Bueno, muchas gracias, señor diputado Rogelio Alfonso.